Buen día, hermanos de Centro Cristiano Betel. Buen día a todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios. Les saludamos desde este lado para poder llevar la palabra con ustedes y esperando que sea de bendición, esperando que sea de ánimo para cada uno de ustedes que puedan escuchar este mensaje. Quiero agradecer primeramente a la vida de nuestro pastor. Seguimos orando por su vida porque Dios lo siga restaurando, Dios lo siga fortaleciendo. Y decía que agradezco por su vida porque me habla en el transcurso de la semana para pedir el apoyo de poder llevar este mensaje. Y le doy gracias a él y es un privilegio, es una gran responsabilidad estar aquí delante de ustedes y ser ese instrumento portador de la palabra. Hermanos, Dios les bendiga y el día de hoy vamos a ver un tema que no es nada fácil. Es un tema que en una etapa de nuestras vidas, que es la adolescencia y que es el cuidado de nuestros hijos, donde es un poquito difícil, y es difícil porque no hay algo específico para poder decir que somos buenos padres o que tenemos que llevar algún manual, alguna disciplina como tal para poder educar y llevar por bien a nuestros hijos. He titulado, si queremos ponerle algún título a este mensaje, he titulado Sanando la relación con nuestros hijos. Y como les decía, al hablar de la educación, al hablar de la dirección hacia nuestros hijos, es difícil. Cuanto más en la adolescencia, donde ellos están siendo formados, ellos están siendo viendo qué ejemplo tomar para poder llevar una vida bien. Y el Señor me ha hecho dirigir este mensaje a esa etapa en donde hoy tenemos el privilegio de trabajar junto con ellos, con los adolescentes, ya de casi 2 años que llevamos trabajando, un poco más de 2 años que llevamos trabajando con ellos. Y se atravesó la pandemia y la verdad es que hubo mucha preocupación y mucha inquietud por la vida de ellos. Y hoy el Señor nos ha permitido preparar este mensaje, dirigido especialmente para sanar esa relación. Aunado a esto de la pandemia, creo que hoy hemos convivido aquellos que podemos trabajar en casa y que vemos a nuestros hijos en casa estudiando. Ha habido un poco más de convivencia, un poco más de trato con nuestros hijos y es difícil, es complicado, lo digo porque en ocasiones cuando trabajábamos, salíamos a trabajar, ellos salían a la escuela y que el tiempo de convivencia era un poquito menor, pues hay fricciones, hay ciertas cosas en las que puede haber diferencias, cuanto más ahora que se convive un poquito más. Y en este caso quiero comentarles y reiterar, no es algo que debamos seguir, son temas que vamos a ver, puntos que vamos a tratar donde solamente tenemos que considerarlo. No es una regla como tal, no hay una fórmula, decía yo al principio, no hay una receta para poder llevar a cabo este proceso, pero sí hay algo en lo cual nos podemos basar, y ese algo es la Biblia. Lo que para algunos de alguna manera es favorable y les favorece en la educación de los hijos, para otros no es tanto, no les favorece, no les ayuda mucho. Y es ahí donde yo quiero reiterar y recalcar que no hay una receta como tal, no hay una fórmula como tal, porque por lo mismo lo que favorece a unos, a otros no les favorece. Pero lo que sí podemos hacer es llevarnos y dejarnos guiar por la palabra de Dios, que es el manual perfecto para poder llevar a nuestros hijos, y que para que a nosotros nos sea también algo fácil y algo sencillo. Quiero dirigirme en especial, hace un ratito lo mencionaba, quiero dirigirme en especial a nosotros como padres,
en específico al varón de la casa. ¿Por qué me dirijo principalmente al varón de la casa? Porque como hombres, la manera en que fuimos tal vez educados, la manera en que nos desenvolvemos, los lugares donde nos desarrollamos, nos hace ser más duros, nos hace ser más secos, a veces insensibles, nos hace ser más estrictos y hasta a veces indiferentes con nuestros hijos. Esas actitudes por lo regular lastiman a los hijos. Y hoy que somos padres, en algún momento nosotros fuimos hijos. Y de verdad, yo tengo recuerdos muy bonitos de mis padres, de mi padre, pero el recuerdo que yo tengo mucho de mi padre es esa dureza, es esa manera de enseñarnos, de educarnos, y a veces fuerte, ¿no? Y yo a veces decía como hijo, bueno, yo necesito a mi padre de otra manera. Y doy gracias a Dios por mi papá. No tengo nada en contra de él, de verdad que es un padre que yo respeto, admiro mucho. Hoy a sus 70 años, de verdad que yo lo quiero mucho, lo respeto mucho, lo admiro mucho. Pero sí hay cosas que yo hubiera anhelado de mi padre. Y sé que no las hizo por su función que él tenía, el querernos proveer, el querernos suplir, el querer cuidarnos de que no nos faltara nada. Y es la manera en que a lo mejor hoy nosotros como padres hacemos esa función. Pero también necesitan nuestros hijos cuidado y atención. Entonces, hermano varón, me dirijo a ti específicamente en este mensaje. Y antes de continuar, quiero que hagamos una oración para poder entrar de lleno ya a la parte de este título de este mensaje, sanando la relación con nuestros hijos. Hermanos, vamos a orar. Les pido que donde estén, cierren sus ojos, por favor, y dispongamos nuestro corazón para poder escuchar lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Padre, en este día, Señor, te damos gracias. En este momento, Dios, por tu palabra, por tu mensaje que has de dar a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Y te doy gracias, Padre, porque es un privilegio estar aquí, pero también es una gran responsabilidad. Y Dios, así como tú me has hablado y has puesto esto en mi corazón, te pido, Dios, que lo pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra pueda ser escuchada y pueda trascender, Señor, y hasta llegar al corazón de mis hermanos, Dios. Gracias por los medios electrónicos, gracias por los medios digitales, y te pido, Señor, que todo esto sea para exaltar y glorificar tu nombre, Dios. Te alabamos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues el Señor puso unos puntos en mi corazón que tenemos que considerar para que podamos sanar esa relación con nuestros hijos. A lo mejor, si alguno que está escuchando este mensaje, la relación con sus hijos está bien, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por esa relación que es sana. Y aquellos que de alguna manera el Señor nos habla con estos puntos, tomémoslos en cuenta, hermanos, tomémoslo en cuenta. Y reitero, sobre todo, varón, tómalo en cuenta. Dios nos va a demandar esto. Dice su palabra que los hijos son herencia de Jehová. Y cuando hay una herencia es algo preciado, es algo bonito, es algo de valor. Y eso lo dice la palabra. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Y como herencia tenemos que cuidarlos, como herencia tenemos que amarlo. ¿Sí? Si alguien, hablando de una herencia, recibimos una herencia, pues la cuidamos, ¿verdad? La valoramos, esa es la palabra correcta, la valoramos y somos agradecidos con el haber recibido esa herencia. Y nuestros hijos debemos de ser así, tenemos que valorarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que apreciarlos, tenemos que ser agradecidos por esa herencia que Dios nos ha dado. Su palabra así lo dice, nuestros hijos son herencia de Jehová, Él nos los dio y como tal también Él nos va a demandar cosas de ese cuidado que hemos tenido con ellos. Son 5 puntos los que quiero mencionar. No los había enumerado,
pero ni los había contado, simplemente empezamos ahí a preparar el bosquejo, a preparar este tema. Y son 5 puntos los que vamos a mencionar. El primero es el respeto. Es algo que hoy en día a lo mejor se pierde, ¿no? A lo mejor por querer ser amigos de nuestros hijos no diferenciamos o no les hacemos esa diferencia del respeto. Y tan así que a veces hemos caído en criticar a nuestros hijos, en señalarlos, en burlarnos, hasta incluso criticar y burlarnos de su manera en que se organizan, en que ellos hacen sus actividades, en que ellos cómo se visten, cómo se peinan, sus gustos, ¿no? Sus gustos por la música, sus gustos por alguna programa de televisión, no lo sé, las lecturas que ellos tienen, sus gustos en su manera de vestir, entra esa parte del peinado, y eso lamentablemente cuando tomamos nosotros como padres esas actitudes de señalarlos, de criticarlos, incluso hasta de juzgarlos, la verdad es que pues eso es molesto para ellos y los hace sentir mal, los hace sentir hasta incluso menos, ¿sí? Tengamos cuidado con eso, hermanos. El haber preparado todos esos temas de verdad que es algo que yo mismo estoy aprendiendo. Yo mismo cometí errores y el primero que se pone en esa lista para que el Señor transforme corazones, transforme vidas soy yo. Llega un momento en que todos pasamos por esa situación por esa etapa de la adolescencia. Yo fui adolescente, tú fuiste adolescente, padre, que nos estás escuchando, tú fuiste adolescente, y todos en su momento cometimos y vivimos esa etapa de la adolescencia donde nos creemos amos y señores de todo, que todo se merece estar a nuestros pies, que somos los mejores, que somos X cosa, pero hoy en día nuestros hijos están en esa etapa y tenemos que cuidar y tenemos que considerar y tenemos que respetar, porque nosotros en su momento también fuimos así. Hermano, respetemos a nuestro hijo, respetemos a nuestros hijos. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 4, y ahí vamos a complementar con ese punto del respeto, vamos a complementarlo con este versículo bíblico, y es algo muy importante. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice que en disciplina y amonestación del Señor. A veces por nuestra manera de creer y de pensar, y por eso decía hace un rato de que como fuimos criados, traemos esas actitudes y esos malos hábitos también hacia nuestros hijos. Y aquí el Señor nos dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Cuando los juzgamos, cuando los criticamos, cuando los señalamos o cuando nos burlamos de ellos, los hacemos enojar. Y aquí dice el Señor que no los provoquemos a ira, que no hagamos que nuestros hijos se enojen. Y nos dice, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. La amonestación del Señor es mediante su palabra. Y por eso hace un rato decía yo que ese manual es el que tenemos que seguir. Ahí es donde nos tenemos que basar. Tenemos que hacerlo mediante la palabra de Dios. Si queremos que nos respeten, hermanos, Padre, respetemos a nuestros hijos. Es algo muy importante. Por ahí alguien decía, uno de nuestros presidentes hace tiempo decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso es afuera, en el mundo. Pero hoy el Señor nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Sí? Respetémoslos, amémoslos. Y el segundo punto es, este punto me encanta porque ahí el Señor trató conmigo. Ahí el Señor, de verdad que
fue algo tremendo, y al estarlo preparando decía, Señor, ¿cómo voy a poner esto si yo soy el primero que está en este punto? Y es no imponer a la fuerza lo que pensamos, lo que creemos. No ser autoritarios, hermanos. Pensamos que por ser padres, pensamos que porque tenemos una autoridad, las cosas se deben de hacer a nuestra manera y como creemos que se deben de hacer. Y no escuchamos a nuestros hijos. No los escuchamos. Y ese de escuchar es un punto más adelante que vamos a ver. Ahorita no seamos autoritarios, hermanos. No seamos aquellos padres que, voy a utilizar un dicho afuera que dice que aquí se hacen las cosas como yo digo. No, hermanos. Seamos flexibles, seamos condescendientes con nuestros hijos. Ellos también piensan, ellos también sienten, ellos también saben tomar decisiones, y es un momento también adecuado para que a ellos también les enseñemos a tomar decisiones. Debemos explicar, hermanos, debemos explicar por qué nosotros creemos que las cosas se deben de hacer de cierta manera. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, lo que ellos piensan, sus sugerencias, y a veces no lo hacemos, hermanos. A veces decimos, no, tú estás muy pequeño, tú eres un chamaco, tú eres un escuincle, ¿tú qué vas a saber? Y no es así, hermanos, porque aún esas actitudes los lastimamos, y con esas actitudes los estamos encerrando, los estamos cohibiendo, y más adelante vamos a ver algo, que con nuestras actitudes formamos a nuestros hijos de dos maneras, o hacemos de nuestros hijos dos maneras. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y tenemos que saber explicar las razones por las cuales estamos dando una orden, estamos dando una instrucción, estamos pidiendo que se hagan las cosas de cierta manera. Tenemos que explicarlo, tenemos que justificarlo para que también nuestro hijo vea por qué se tienen que hacer así esas cosas, y no imponer a la fuerza, no ser autoritarios, y ellos van a escuchar y van a entender. Dice Proverbios, esto lo vamos a fundamentar en Proverbios, capítulo 4. Vamos a Proverbios, por favor, capítulo 4, versículo 1. Proverbios, capítulo 4, versículo 1. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcas cordura. Aquí el padre está hablándole a los hijos, pero aquí está el lado contrario. Aquí está el lado contrario. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Nosotros como padres, somos padres, hermanos. Nosotros como padres tenemos que enseñar. Y lo voy a poner entre comillas, subrayado y en negritas. Enseñar. No imponer. No forzar. Tenemos que instruir. Un padre enseña. Un padre está atento. Un padre está dispuesto. Y dice, nosotros como padres, ahí nos está hablando el Señor, que tenemos que enseñar. ¿Y en qué manera? En que tenemos que hacerlo con paciencia, con sabiduría. Dice, para que conozcáis cordura. Y cordura quiere decir con prudencia y con sabiduría. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando el Señor a nosotros como padres, porque el primer enfoque de este versículo es oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí es que nosotros como padres enseñemos, no impongamos, no forcemos, y que lo hagamos, dice aquí, para que conozcas cordura, ¿sí? Para que conozcamos prudencia, para que conozcamos sabiduría. Hermanos, nos dice el Señor, porque yo os doy buena enseñanza. Esa es la parte B
la parte A del versículo 2, aquí mismo en Proverbios 4, 1 y 2, parte A. Dice, porque os doy buena enseñanza. Hermanos, el Padre, nosotros como padres tenemos que dar una buena enseñanza, tenemos que dar una buena instrucción, no forzada, no con autoritarismo, no impuesta. Amén, hermanos. El tercer punto dice que, y es lo que mencionaba aquí antes, que escuchemos a nuestros hijos. Nuestros hijos también tienen voz y voto en nuestras familias, nuestros hijos también sienten, nuestros hijos también pueden opinar, y tenemos que enseñarnos a escucharlos. Cuando damos una instrucción, cuando damos alguna orden, o decimos qué hacemos o cómo se deben de hacer las cosas basándonos en el punto anterior, ellos también pueden opinar y también tienen buenas ideas, también tienen buenas sugerencias. Entonces, el tercer punto es: aprendamos a escuchar a nuestros hijos. Escuchemos a nuestros hijos, hermanos. A veces no lo hacemos, o la mayor parte del tiempo no lo hacemos. Y no me refiero nada más al darles una instrucción, al darles una orden, al pedirles algo. Cuando ellos, en un momento dado, de la instrucción o de la orden que les demos, ellos pueden tener una mejor opinión. No nada más me refiero a eso. Me refiero también a que ellos tienen situaciones, hermanos. Ellos tienen ciertos problemas que traen de la escuela, que traen con sus amigos, que traen aún con nosotros mismos como padres o aún en la misma familia, hermanos. Aprendamos a escucharlos. Y no nada más, el aprender a escuchar es dejar de hacer lo que estemos haciendo, hermanos, ¿sí? Porque es un momento muy importante en que nuestros hijos están teniendo o pasando alguna situación o alguna idea que tienen en mente, y es muy importante que dejemos de hacer lo que estemos haciendo. Hoy en día un vicio tremendo que tenemos todos por toda la tecnología es el celular o la televisión. Y a veces nos hablan nuestros hijos y estamos en el celular tratando de, aunque estemos haciendo algo de trabajo, lo digo por mí, porque luego a veces me han hablado mis hijos, mis hijas y mi esposa, y me están hablando y me están preguntando, ellos todavía tienen ellos la atención de decir, sí me estás poniendo atención. Y luego, sí, espérame tanto, estoy viendo algo de trabajo, ¿no? Entonces, no importa, hermanos, es un momento muy importante para nuestros hijos. Es un momento en el que ellos necesitan tener nuestra atención. Insisto, soy el primero que al Señor le habló con todas estas cosas, aunque mis hijos ya son jóvenes, aunque mis hijos ya pasaron esa etapa de la adolescencia, pero también ellos necesitan nuestra atención. Mis hijos necesitan nuestra atención. Hoy, cuando hablo de mis hijos, hoy específicamente me refiero a mis hijas, y hoy cuando hablo con la gente digo mis mujeres, porque ahora estoy rodeado de mujeres aquí en casa y me siento bendito entre las mujeres. Mi hijo ya se casó, vive en su casa con su familia. Entonces, cuando hablo ahora de mis hijos, es mis mujeres, ¿no? Mis hijas, Ami, Aniel, mi esposa, y aún así ellas necesitan esa atención. Entonces, hermanos, algo que tenemos un mal hábito es eso de nos hablan y estamos leyendo, estamos en la computadora, estamos en el celular. Aquellos que todavía tienen el hábito de la lectura están ahí en la lectura, cuando nuestros hijos merecen que les dejemos de hacer todo eso y les brindemos la atención que ellos necesitan, mirándolo a los ojos, viéndolos a ellos. Si son hijos pequeños, hermano, hazte a su nivel en tamaño, hazte a su nivel en tamaño. No dejes que tu hijo te esté mirando hacia arriba y tú no lo estés mirando hacia abajo. Agáchate, siéntate, ponte a su lado. Es algo muy importante que descuidamos nosotros, y escuchémoslo. Todo lo que nos diga, a lo mejor podrán decir cosas que a nosotros nos parecen locas, incoherentes, sin sentido, pero para ellos no, para ellos no. Aprendamos a escuchar a nuestros hijos, hermanos.
Y eso, el poderlos escuchar, el poderles poner la atención que ellos necesitan, que ellos requieren, nos va a permitir conocerlos más, nos va a permitir saber qué necesitan, nos va a permitir saber de sus necesidades, nos va a permitir darles un buen consejo, ¿sí? Hablando de la escuela, hablando en lo sexual, hablando en lo sentimental, hablando en todas las áreas de sus vidas, de nuestros hijos, hermanos, aprendamos a escucharlos. Y eso nos va a permitir hablarles también con claridad, sobre todo en los temas sexuales, en los temas de noviazgos. Hoy de verdad veo a los adolescentes, como les decía, estamos ahí trabajando con ellos y hemos tratado temas de noviazgo con ellos, hemos tratado temas de ser ejemplo con ellos, de no tomar las actitudes de afuera del mundo y no traerlas a sus vidas, y de verdad sus hijos necesitan ser escuchados, sus hijos necesitan atención. Y hermanos, de verdad yo te invito a que te sientes con ellos un momento, dejemos de hacer lo que estemos haciendo. El trabajo siempre va a haber, el trabajo siempre va a estar, el internet ahí va a estar siempre, nuestro celular ahí va a estar siempre, el periódico, el libro, la lectura ahí va a estar siempre. La etapa de nuestros hijos es pasajera y más adelante van a ser jóvenes, más adelante se van a casar, más adelante van a ser su familia. ¿Y qué les estamos dando nosotros, hermanos? Y al momento de escucharlos, al momento de estar con ellos, algo bien importante que tenemos que cuidar, algo bien importante que tenemos que tener y prestar mucha atención es cómo los estamos escuchando, qué gestos estamos haciendo, qué caras estamos haciendo, qué ademanes estamos haciendo, porque ellos también a través de eso ellos van a percibir si los estamos escuchando realmente, si les estamos poniendo atención realmente o si los estamos tirando de locos. ¿Sí? A veces hacemos gestos que lo que nos están diciendo es desagradable para nosotros, pero cuidado, hermanos, no hagamos esos gestos, no hagamos esos gestos. Yo voy a platicar un poquito ahí este tema. Yo con mi hijo Josué, muchos lo conocen, chocábamos mucho, y él, cuando estaba yo preparando este tema, de verdad que me vinieron todos esos momentos con mi hijo cuando teníamos fricción, porque él me decía, es que tu cara me dice que no te gustó lo que yo te dije, es que tu cara me dice que te molestó, es que el gesto que hiciste, papá, ya no me motivó a seguirte contando lo que yo te estaba platicando. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado con esas actitudes también. No quiere decir que no tengamos que hacer gestos ni nada, pero seamos sabios, que el Señor nos dé esa sabiduría para poder escuchar a nuestro hijo, para poder estar con él en ese momento y, como decía, poderle brindar un buen consejo, poderle brindar un buen trato. Y hermanos, de verdad, platicaba de mi hijo, lloré mucho tiempo por esa situación y hoy platicamos. Y aunque tengamos nuestras diferencias, hoy podemos terminar una plática, hermanos. Antes no terminábamos esa plática. Antes era de que, pues él ya veía mi actitud y se iba, o era yo el que lo dejaba. Tengamos cuidado, hermanos. Y de verdad, cuando nos acercamos a Dios, cuando pedimos a Dios que Él cambie y transforme ciertas actitudes, carácter nuestro, insisto, hermano que tú me escuchas, de verdad, acércate a Dios, deja que Dios cambie tu corazón, deja que Dios transforme tu manera de pensar, deja que Dios cambie tu manera de ver las cosas, ¿no? Cuando yo pongo esto en las manos de Dios, hoy les puedo decir que termino una plática con mi hijo. Hoy terminamos platicando bien. Sí hay diferencias, sí hay puntos de vista distintos, porque somos distintos cada uno de nosotros. Él puede ver la manera
de una manera las cosas, yo las puedo ver de otra manera, pero al final conciliamos y al final empatamos esas ideas y podemos terminar una plática sin molestarlo, sin molestarme. Y de verdad, hermanos, aprendamos a escuchar a nuestros hijos, aprendamos a que les demos la confianza de que vengan y nos cuenten sus situaciones, sus problemas, sus necesidades, y que no vayan y las cuenten a otras personas, a otros lados. Porque afuera sí hay ejemplos, sí hay consejos, pero no es un consejo basado en esto, basado en la palabra de Dios. Y el mejor manual y el mejor consejo que podemos darle a nuestros hijos es en esto, en la Biblia. Amén, hermanos. No regaño, no es nada de ese estilo, es simplemente que acudamos a Dios porque nuestros hijos necesitan ser escuchados. En Proverbios 16, vamos a Proverbios 16, versículo 24. Ahí el Señor nos habla acerca de esto. Y les mencionaba que a veces las pláticas con mi hijo terminaban en molestia, ¿no? Y debemos de tener cuidado porque a veces esa molestia, o en esa molestia podemos decir cosas que no debamos de decir. Y es ahí donde el Señor tiene que cambiarnos a nosotros, transformarnos a nosotros. Proverbios capítulo 16, versículo 24, dice su palabra: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hermanos, de verdad que hay una diferencia cuando dejamos que el Señor transforme nuestras vidas ahí. Les decía, hoy puedo terminar una plática, y no que no platicara con mi hijo, me refiero a pláticas donde él tenía un punto de vista y yo tenía otro punto de vista, a ese tipo de pláticas. O cuando yo le tenía que llamar la atención, o cuando yo lo tenía que aconsejar o darle un consejo, ahí entraba él, su manera de ver y su manera de pensar, pues obviamente no concordaba con la mía. Pero hoy el Señor nos dice que panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y es ahí donde les decía yo que nos va a permitir dar un buen consejo a nuestros hijos, nos va a permitir hablarles con claridad y no conforme nosotros creamos y pensemos, insisto, conforme a la palabra, conforme a la Biblia, porque ese es el mejor manual que Dios tiene para nosotros. Ese fue el punto 3, que es escucharlo. Llevamos 3 puntos. El primero es respetar a nuestros hijos. El segundo es no ser autoritarios, no imponer cosas, no forzar las cosas. El tercero es escucharlos. El cuarto, hermanos, que también es algo importante, y es ahí donde también tenemos que abrir un poquito más nuestros ojos y no ver nada más lo negativo de nuestros hijos, lo malo de nuestros hijos. Hay que animarlos, hay que felicitarlos. A veces nada más nos la pasamos regañándolos, a veces nada más nos la pasamos llamándoles la atención, prohibiéndole cosas, siendo severos, siendo hasta cierto punto restrictivos, ¿no? Entonces hay que felicitarlos, hay que ver el lado bueno de nuestros hijos, hay que ver esas habilidades que ellos tienen y resaltarlas, hacerle ver a ellos que no todo es malo, que no todo lo que hacen es malo. Insisto, nosotros fuimos adolescentes y en su momento cometimos errores, en su momento hicimos cosas locas. No quiere decir que nuestros hijos lo vayan a hacer, ¿verdad? Pero sí quiere decir que tenemos que aprender y tenemos que ser pacientes con ellos. Y dentro de eso es reconocerles los logros que ellos hacen, los logros que ellos tienen. Lo digo hoy con vergüenza, hoy tengo unas nietas, muchos las conocen, y algo que dicen mis hijas es: papá, eso hacíamos nosotros antes y nos hubieras regañado, ¿no?
Eso hacíamos antes nosotros y nos hubieras llamado la atención. Y al escribir este punto me acordé de todos esos temas, de todas esas situaciones que pasé con mis hijos. Y hoy, mencionaba a mis nietas, hoy al verlas y hacían esas cosas que mis hijas decían que yo les llamaba la atención, hoy yo las veía con gracia, hoy yo las veo con gracia de mis nietas, y es algo que yo no vi con mis hijas, con mis hijos en su momento. Y no tiran las cosas por tirarlas, ¿verdad? No tiran o se les cae algo por tirarlo, ¿no? Y hoy dentro de eso, pues veo la carita de mi nieta cuando se le cae algo, y su carita hace de asombro, de no imaginarse que pudo haberse caído algo o que pudo haber tirado algo. Y hoy yo veo esa gracia de mis nietas, cosa que en su momento en mis hijas, en mi hijo no lo vi. Aprendamos a ver las cosas buenas de nuestros hijos y entendamos que también ellos tienen errores y nosotros tenemos que aconsejarlos. Animémoslos, veamos dentro de ese pequeño error que hay algo bueno, porque siempre hay algo bueno, siempre hay algo que tiene que sobresalir a lo malo, ¿sí? Yo anhelé mucho tiempo de mi papá el que fuera a verme jugar. Me sobran dedos de esta mano para decirles cuántas veces fue mi papá a verme jugar, y yo veía que mucha gente me felicitaba, mucha gente mencionaba los momentos de ese partido de fútbol, de esas jugadas, en la escuela, todos lados. Mucha gente me llegó a felicitar, pero yo necesitaba y anhelaba la felicitación de mi papá. Hermano, tu hijo necesita que tú lo felicites, que tú lo animes, que tú le reconozcas lo bueno que él está haciendo, y no nada más veamos lo malo en ellos, veamos sus errores. De verdad, se me queda la voz porque hoy tengo el gusto y el privilegio de jugar con mi hijo, y algo que mi padre no pudo hacer, hoy yo lo hago con mi hijo. Y hoy lo aconsejo, hoy trato de que él, las habilidades y las cualidades que él tiene o que él pudiera tener en el fútbol, las saque. Entonces, eso es un ejemplo, un pequeño ejemplo, pero está en la escuela, ¿no? A veces nos llegan con calificaciones excelentes y nosotros, qué bueno, sí, está bien. Y nuestros hijos esperan otra actitud de nosotros. Por eso mencionaba hace un rato, cuidado con las actitudes que tenemos, cuidado con los gestos que hacemos. Nuestros hijos necesitan saber que ellos están haciendo cosas buenas, que ellos están haciendo cosas bien. En Colosenses, vamos a Colosenses, hermanos, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 21, y dice su palabra: padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Quiero resaltar esta parte de desalentar. Lo contrario a desalentar es animar, es motivar, es alentar. Y el Señor aquí nos está diciendo, cuando no hacemos esa situación, que los animemos, que los felicitemos, cuando no hacemos eso, hacemos que su espíritu, en ellos haya tristeza, que en ellos haya desesperanza. No provoquemos eso, hermanos. Tengamos cuidado. Reconozcamos también lo bueno que están haciendo nuestros hijos. Reconozcamos también lo que ellos hoy están haciendo bien. Un abrazo, una caricia, no sé, hermano, la manera en que tú en ese momento el Señor te haga sentir
que los animes, que los alientes, que los felicites. Un detalle, hermano, un detalle. A veces, por eso hace ratito decía, nosotros como padres, sobre todo nosotros somos más secos, somos más indiferentes tal vez a las cosas, pero también podemos y sabemos dar detalles, hermano. Un dulce, un presente, una cartita, un abrazo, algo que motive, y como dice aquí, para que no desalentemos a nuestros hijos. Cambiemos, hermanos, cambiemos actitudes, cambiemos cosas, cambiemos hábitos, hermano, de verdad. Ese fue el cuarto punto. Y el quinto punto es algo que aquí muchos, soy el primero, adolecemos. Y reitero, por eso me dirigía a ustedes, varones, hermanos, me dirijo a ustedes principalmente porque somos, insisto, insensibles, duros, a veces hasta groseros, pero el Señor tiene que cambiar mucho en nosotros. Y hay un fruto, un aspecto del fruto del Espíritu Santo, que es ahí donde se denota qué tanta relación estamos teniendo con el Señor. Y es la paciencia, hermanos. La paciencia. Debemos de ser pacientes con nuestros hijos. Y es ahí donde les digo, donde se ve en nosotros qué tanta relación estamos teniendo con el Señor. En Proverbios, capítulo 15, versículo 1 y 2, vamos a leerlo. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Hermanos, dentro de esa paciencia es, con esto cierro estos puntos. La verdad es que les mencionaba hace rato de mi hijo, no había paciencia en mí. No había esa paciencia y por lo tanto él en la mejor disposición de platicar conmigo, él en la mejor disposición de contarme lo que estaba sucediendo, él en la mejor disposición de escucharme lo que yo estaba diciendo, pero no había paciencia, a tal grado que, como les decía, terminábamos cortando la plática y no la concluíamos. Entonces no había esa paciencia para poder escucharlo, para poder ver lo que él pensaba, oír lo que él pensaba. Y de verdad, hermano, seamos pacientes, aprendamos a escuchar. En este punto, que es un aspecto del fruto del Espíritu Santo, que es paciencia, podemos englobar los puntos anteriores. Porque con esa paciencia podemos dejar de hacer todo lo que estemos haciendo, podemos dedicarle el tiempo que sea necesario a nuestro hijo para escucharlo, para felicitarlo, para respetarlo y para poder hacer un cambio en nuestros hijos. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Analízate con este punto, que es parte del fruto del Espíritu Santo, que es paciencia. Volvemos a leer Proverbios 15, 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Cómo estamos hablando con nuestros hijos? En esta semana fui con mis papás y platicando con mi mamá, llevé a un amigo, estuvimos ahí platicando. Y mi papá fue un hombre recio, duro, y la manera y los lugares donde él se crió, pues ahora sí que fueron lugares duros.
Y él pues nos hablaba fuerte, mi papá nos hablaba fuerte, a mí me hablaba muy fuerte y a mí me dolía más que me hablara muy fuerte, me dolía más me pegaba más que fuera duro en su manera de hablarme mi padre. Incluso me llegó a hablar a veces con groserías. Y mi mamá le decía a este amigo que algo que mi papá tuvo siempre conmigo fue hacerme caso, porque yo siempre me dirigía a mi papá con respeto. Y cuando mi papá me llegaba a hablar así, o me llegó a hablar así, yo le decía a mi papá, papá, no me hable de esa manera. Soy su hijo. Recuerde, soy su hijo. No soy ninguna de las personas con las que está en su trabajo o con sus amigos. Soy su hijo. Padre, hoy yo te digo a ti, es tu hijo. Y como les decía hace un momento en los puntos anteriores, aprendamos a ser pacientes con ellos. Aún en nuestra manera de hablarles, que sea, como dice aquí la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si quieres que tu hijo se acerque, si quieres que tu hijo tenga la confianza de estar contigo, de acercarse a platicar sus cosas, sus necesidades, de acercarse contigo a platicar sus victorias, sus logros, hazlo. Deja de hacer todo lo que estés haciendo y dedícale el tiempo. Dedícale el tiempo. Les decía yo de mi padre, yo muchas veces quería llegar con él y papá, fíjate que pasó esto, fíjate que hicimos esta jugada, fíjate que ganamos esto, papá, fíjate que en la escuela sucedió esto, papá, fíjate que en la escuela me dio esto, fíjate que mis amigos me dijeron esto, fíjate que mis amigos aquello. Aún en aquel tiempo cuando andaba de novicillo, pues platicar con él. Desafortunadamente mi papá fue un hombre muy trabajador, nunca nos faltó nada, de verdad, siempre nos procuró, pero porque él vivió afanado en su trabajo. Él tenía dos trabajos, uno trabajaba en ferrocarriles, que era su trabajo de oficina, y tenía taxis, trabajó en un taxi, entonces él pudo complementar sus dos trabajos de esa manera, pero cuando estaba en casa estaba durmiendo, estaba descansando para poder trabajar al ritmo que él trabajaba y poder darnos lo que él nos daba y poder tener tiempos de vacaciones, que era cuando lo disfrutábamos mucho a él. Entonces, hermanos, dediquémosle tiempo a nuestros hijos. Dediquémosle tiempo a nuestros hijos y de verdad meditemos en los puntos que el Señor puso en mi corazón, tratar con ustedes, ver con ustedes y que de verdad sean de bendición para sus vidas. Me gustaría de alguna manera que si tú estás pasando por eso, dejes que el Señor, si hay un punto en el que tú has fallado, si hay un punto de los que vimos en el que tú has tenido alguna falta, de verdad acércate a Dios, pídele a Dios. Mi caso fue la paciencia, mi caso fue el querer hacer las cosas, que mis hijos hicieran las cosas como yo quería que las hicieran. Nunca les he faltado al respeto a mis hijos, nunca he sido grosero con ellos. Es algo que yo en lo personal odio, me enoja de la gente que yo veo como afuera le hablan mal a sus hijos, incluso con groserías. Hermanos, meditemos en estos puntos. Hermanos, y pues para que seamos un poquito prácticos en todo esto, le pedí a mi hija, Aniel, que estuviera aquí con nosotros, y quiero resaltar un poquito esta parte de ella como hija, y en general las hijas, sexo femenino, que tengamos más cuidado con ellas, porque son más sensibles, son más atentas, son
algo que como hombres nosotros no tenemos, y es sobre todo eso, esa sensibilidad. Entonces, seamos más cuidadosos con ellas, seamos más atentos con ellas. Insisto, me pongo en primer lugar, ¿sí? Soy el primero que está ahí en la línea para decir, Señor, a mí cámbiame. Y hoy le pedí a ella que estuviera aquí con nosotros para que nos externe su sentir de qué espera de nosotros como padres, qué espera de nosotros para ellos como hijos. Y pues es mi pelosita, es mi pelosa, la más chiquita de mis hijos. Entonces, hija, ¿qué esperas de nosotros como padres? Bueno, lo que espero como padres es que, primero que nada, amen a Dios, su vida sea entregada a Él, para que conforme a eso y conforme a lo que vivan con Dios, puedan guiarnos a nosotras, bueno, y a los hijos en el camino del Señor. Que no solamente, tocando los puntos anteriores, no solamente sean autoritarios, sino que ante todo nos traten con ese amor, con esa delicadeza, y pues sean también unos padres atentos y nos den de su tiempo, no solamente en lo económico, porque pues trabajan y todo eso y sé que lo hacen por amor a nosotros, sino que también tengan de su tiempo para convivir con nosotros, nos aconsejen, nos guíen conforme a la palabra, nos escuchen cuando estemos tristes, cuando estemos enojados, felices, pasemos tiempo juntos, ahora sí que de calidad familiar, y pues que siempre estén ahí para apoyarnos, pase lo que pase. Si nosotros caemos, ellos estén para levantarnos, como ese modelo del padre, que sí nos llama la atención, nos regaña, pero ante todo siempre nos muestra su amor y siempre nos escucha. Bueno, hermanos, pues ya oímos un poquito, algo breve, pero creo que es algo sustancioso del lado de uno como hijo. Y considerémoslo, hermano, considerémoslo y tomémoslo en cuenta, por favor. Y eso nos lleva a que si hay algo en nuestro corazón, algo que nosotros venimos trayendo desde antes, resentimientos, frustraciones, amarguras, cosas de ese estilo, es por eso que les decía al principio que debemos dejar que Dios transforme nuestras vidas. Y para eso debemos acercarnos a Dios y pedirle perdón. Pedirle perdón porque con todos los puntos anteriores, hermanos, de verdad que hemos lastimado a nuestros hijos. Los hemos herido. Y yo quisiera retomar el título de este mensaje, de esta predicación que dice sanando la relación con nuestros hijos. Si hemos cometido alguna falta, algún punto de los que mencionamos, los voy a volver a repetir, que es, el primero fue ser respetuosos, tener respeto por nuestros hijos. El segundo es no ser autoritarios, no imponer la manera en que nosotros creemos o decimos las cosas. El tercero es escuchar, tenemos que saber escuchar a nuestros hijos. El cuarto es animarlos y felicitarlos, no solamente ver sus errores y sus fallas. Y el quinto es ser pacientes. Hermanos, si de alguna manera no hemos nosotros cubierto alguno de esos puntos, uno o ninguno, de verdad, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios. Y dice su palabra en Mateo 11, versículos 28 y 29. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, acércate al Señor, acércate a Él, y todas esas frustraciones del pasado, todas esas amarguras, todas esas situaciones que venimos trayendo, dolencias, heridas, dejémosla en el Señor, porque eso también influye para la educación de nuestros hijos. A veces nuestros hijos
llegan y papá, fíjate que en la escuela hicieron una convivencia y tomaron o llevaron vino, y lo primero que hacemos nosotros es pensar lo malo de nuestros hijos y ya tomaste, y resaltar eso cuando no debe de ser así. Ellos se están acercando a nosotros confiando algo. Si no aprendemos a escucharlos, si no aprendemos a dejar que ellos terminen de decir lo que ellos están diciendo, lo que ellos están pensando, hermanos, podemos alejarlos de nosotros. Podemos provocar que sean hijos inseguros tal vez. Podemos provocar que sean hijos desconfiados de nosotros. Porque afuera es fácil que los pesquen, afuera es fácil que los atraigan, afuera es fácil que los atrapen. Hermano, si hay algo que tengas que dejarle al Señor, Él hoy te está diciendo eso. Que te acerques a Él, que dejes en Él todas esas cosas negativas del pasado que has venido trayendo. ¿Para qué? Dice al final, dice que hallaremos descanso en nuestras almas. Hermano, de verdad, yo te pido en el amor del Señor que dejes que Dios transforme su vida, tu vida, que dejes que transforme Él toda tu manera de pensar. Y por consiguiente, una vez haciendo eso primero, pidiéndole perdón a Dios, tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Tenemos que acercarnos a ellos. Si los hemos lastimado, si los hemos criticado, si los hemos juzgado, si no los hemos escuchado, si hemos sido impacientes con ellos, si les hemos hablado mal, de verdad, a mí yo he escuchado cómo, digo, no aquí, ¿verdad? No en la iglesia, no en Betel, mucho menos, pero sí he escuchado afuera cómo les hablan a sus hijos, con groserías, con majaderías, de una manera que de verdad digo, oh, es tu hijo, y de verdad tenemos que tener cuidado con eso. Pidamos perdón a nuestros hijos que tal vez inconsciente o conscientemente los hemos lastimado, y eso ha ocasionado una fractura en nuestra relación con ellos. Eso ha ocasionado que nuestros hijos estén lastimados, estén heridos. Y hoy el Señor nos llama a eso, a sanar esa relación con nuestros hijos. ¿Cómo? Con los puntos anteriores. Es un tema familiar que abarca muchas cosas, y que hoy en este tiempo se resumen en esos 5 puntos por los cuales tal vez hemos lastimado a nuestros hijos. Y hermanos, hoy es tiempo de que nos acerquemos a ellos y pidamos perdón, les pidamos perdón a nuestros hijos. Y tendremos una promesa. Dios nos da una promesa para eso. Y esa promesa está en Malaquías. En Malaquías capítulo 4, versículo 6, en la parte A sobre todo. Y dice, si nos acercamos a Dios, si dejamos en Él todas las cosas, si dejamos que Dios transforme nuestras vidas, si dejamos que Dios transforme nuestra manera de pensar, y dice que Él, Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hermano, ¿qué tan alejado está tu corazón de tu hijo? ¿Qué tan alejado estás de tu hijo? Es tiempo de que te acerques a Él y sanes esa relación con Él, con tu hijo. Dice su palabra nuevamente en Malaquías 4, versículo 6, parte A. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hermano, es algo muy importante, porque hoy tu hijo es un adolescente. Y aquellos que van creciendo y que pronto van a ser adolescentes, que va a haber un cambio también en la iglesia donde ya vamos a recibir adolescentes. ¿Qué tipo de adolescentes estamos formando? ¿Qué tipo de hijos vamos a tener en un futuro? ¿Hijos inseguros, desconfiados, o hijos confiando en nosotros como padres también? Nuestros hijos deben de llegar a su casa y sentirse seguros
sentirse amados, sentirse protegidos. He sabido de hijos donde no quieren llegar a sus casas. He sabido de jóvenes donde no quieren llegar a sus casas. Hay ejemplos de verdad y conocidos donde preferían estar fuera de su casa porque en su casa había regaños, había insultos, había maltratos. Nosotros como padres cristianos tenemos que darles una seguridad a nuestros hijos. Y que cuando ellos lleguen a su casa, nuestra casa, que ese sea un fuerte para ellos, un lugar seguro para ellos, donde ellos se sientan seguros, donde ellos se sientan amados, donde ellos se sientan protegidos. Hermanos, tenemos que brindar eso a nuestros hijos. Y no lo vamos a poder hacer solos. Tenemos que hacerlos con la ayuda del Señor. Y tenemos que dejar que el Señor transforme nuestras vidas. Hermano, es un tema muy amplio, que podemos sacar más cosas aquí, porque también hay tema para los hijos, porque los hijos son bien mañosos, también nuestros hijos, y van a decir, ya ves papá, ese es tema para ti. Pero adolescente que nos escuchas, joven que nos escuchas, hay tema también para ti, hay tema para ti. Pero hoy, a nosotros como padres, como varones, como hombres de la casa, hoy el Señor nos ha hablado. Vamos a terminar con una oración, hermano, y que el Señor haga la obra en tu corazón, en tus pensamientos y en tu caminar con Él. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias por la palabra que se ha dado, Señor. Y hoy te pido, amado Padre, que así como está el título de esta enseñanza, que hoy sea sanada la relación de los padres con los hijos. Porque tú sí lo has prometido en tu palabra, donde dice que tú harás volver el corazón del padre hacia el hijo, Señor. Y Dios, ese es el primer paso, que nosotros como padres renovemos, Señor, nuestra relación con nuestro hijo. Que nosotros como padres, Señor, veamos cómo estamos cuidando de esa herencia que tú nos has dado, porque herencia tuya son los hijos, Padre. Aquí estoy, Señor, delante de ti, pidiéndote, Dios, que esta palabra haya caído en tierra fértil, en tierra, Señor, que a su tiempo dé el fruto que deba de dar. Toma la vida de mis hermanos, Señor, que están escuchando este mensaje y que tú les has hablado, Señor. Transforma sus vidas, transfórmalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que de ahora en adelante, Padre, esta relación, Padre, entre los padres y los hijos, Señor, vaya sanando, vaya siendo transformada, Señor, sea transformada por tu palabra, sea transformada por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y espero haya sido de bendición este mensaje. Bye.